Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es a la vez fascinante y vertiginoso. Sí, bastante. Se le conoce como el mapa del gran despertar, y es una red de ideas súper intrincada que lo conecta todo. Todo con todo, literalmente. Desde tormentas solares, sociedades secretas, hasta programas espaciales clandestinos. Para navegarlo, contamos con un conjunto de fuentes muy sólidas. Cierto. Tenemos documentos de la CIA, datos de la NASA, de la NOAA, informes de la OMS. Y análisis de publicaciones como National Geographic y Scientific American. Nuestra misión hoy es, pues, usar estas fuentes como una brújula. Para separar los hechos de las narrativas más especulativas, ¿no? Exacto. Y sobre todo para entender por qué estas ideas son tan poderosas. Y yo creo que lo que vamos a descubrir es un patrón muy claro. La mayoría de estas teorías, por muy extrañas que parezcan, no surgen de la nada. Casi siempre parten de un núcleo de verdad. Un evento histórico real, un programa gubernamental que de verdad fue secreto. O un concepto científico que es muy complejo. Justo. El objetivo es identificar esos núcleos y ver cómo, a partir de ellos, se construyen estas visiones del mundo. Ver dónde termina la evidencia y dónde empieza la interpretación. Perfecto, me parece un gran punto de partida. Entonces, para desglosar esto, empecemos por lo más grande. El cosmos. ¿De acuerdo? Las fuentes señalan una amenaza que a mí, la verdad, me dejó pensando. El evento Carrington de 1859. Sí. El evento Carrington. Yo había oído de tormentas solares, pero la escala de esto parece de película. Totalmente. Y no es una exageración. La NOAA lo confirma como el evento de clima espacial más extremo jamás registrado. ¿A qué nivel? A ver, imagina esto. Una tormenta solar tan potente que las auroras boreales, que normalmente se ven en los polos, Claro. se vieron en lugares como México y el Caribe. Increíble. Pero lo más impactante fue el efecto en la tecnología de la época. Los sistemas de telégrafo del mundo colapsaron. ¿Se apagaron? Peor, los cables echaban chispas, incendiaban el papel de los telegramas y les daban descargas eléctricas a los operadores. Fue una demostración brutal de nuestra vulnerabilidad. O sea que, incluso en el siglo XIX, ¿el Sol podía apagar nuestra tecnología más avanzada? Sí, y lo que es más preocupante, según las fuentes de la NASA, es que esto no es solo historia antigua. Estuvimos a punto de vivirlo de nuevo. Así es. En julio de 2012, una eyección de masa coronal de una magnitud similar, o quizás hasta mayor, rozó la Tierra. ¿Qué tan cerca? Tuvimos suerte. Nuestro planeta había pasado por ese punto del espacio apenas una semana antes. ¿Una semana? Si nos hubiera golpeado, los análisis estiman daños de hasta $2 billones, solo en el primer año. La red eléctrica tardaría entre 4 y 10 años en recuperarse. Es un riesgo tangible, real y actual. Sin duda. Y ahí es donde el mapa se pone interesante. Tenemos esta amenaza documentada, validada. Y justo al lado encontramos otro concepto cósmico, el cinturón de fotones. La idea es que nuestro sistema solar atraviesa una banda de energía que provocará una transformación espiritual o 3 días de oscuridad. Y aquí vemos el primer ejemplo claro del patrón que mencionaba. A ver. Por un lado, una amenaza validada por la NASA y la NOAA. Por otro, una idea que según fuentes como la agencia filipina Pagasa o análisis científicos, pues carece de toda base. No hay evidencia. No existe ninguna evidencia astronómica de un cinturón de fotones con esas características. Es un concepto que toma prestada la terminología científica, fotones, energía, para construir una narrativa mística, pero que no tiene respaldo. Entonces ahí está. El núcleo de verdad es que el cosmos sí puede afectarnos de formas catastróficas. La especulación es inventar mecanismos que suenan científicos, pero no lo son. Exactamente. Este patrón de tomar un riesgo real y distorsionarlo parece repetirse. Veo que el mapa nos lleva ahora de las amenazas cósmicas a las terrenales. Directo a la política. Con el concepto del estado profundo. Un concepto que está por todas partes. Sí, pero es clave entender su origen. Fíjate que las fuentes nos dicen que el término original, derin devlet, viene de Turquía en los años 90. Ok,
Se refería a una presunta alianza de élites militares y de inteligencia que operaban en la sombra para proteger el Estado secular, a veces por encima de la ley. Una red de poder paralela, no electa. Esa es la definición académica, sí. Pero el término ha mutado completamente, ¿no? Un artículo en Scientific American señala algo sorprendente. Una mayoría de votantes en Estados Unidos creen su existencia. Así es. Y ya no se refieren a esa definición turca. Ha sido adoptado por movimientos como QAnon, que lo reinterpretan como una élite satánica global que controla el mundo. Exacto. Y esa reinterpretación es la que se ha exportado. Según agencias como Reuters e Infobae, la narrativa se ha extendido por Latinoamérica adaptándose a las realidades locales. A veces se usa para estigmatizar a ciertos grupos progresistas con etiquetas como mafia caviar. Justo. El concepto original, que describía un fenómeno político muy específico, se ha convertido en una etiqueta global para designar al enemigo en las sombras. Y claro, no se puede hablar de poder en las sombras sin que el mapa mencione a los sospechosos de siempre, los Illuminati y los francmasones. Claro. ¿Qué tanto de esto tiene un pie en la realidad? Pues de nuevo, es crucial separar el núcleo histórico del mito. Los Illuminati de Baviera existieron. Fueron reales. Sí, una sociedad secreta real fundada en 1776 con ideales de la Ilustración, la razón, la igualdad. Pero las fuentes son claras. Fueron desmantelados en 1785. Duraron menos de una década. O sea que el mito moderno de que sobrevivieron y controlan el mundo... Es una teoría de conspiración sin evidencia histórica que la respalde. ¿Y los francmasones? La francmasonería es diferente. No fue un grupo efímero, es una organización fraternal que existe hasta hoy y que, es cierto, ha tenido miembros muy influyentes. Claro, muchos presidentes y líderes. Exacto. Pero ser una red de personas influyentes no es lo mismo que dirigir gobiernos en secreto. No hay pruebas de una agenda política centralizada. El núcleo de verdad es que son una sociedad discreta con miembros poderosos. La especulación es atribuirles el control de todo. Y hablando de secretos, algunos de los más grandes resultaron ser ciertos. Aquí es donde la línea se vuelve muy borrosa. Aquí entramos en un terreno fascinante. Las fuentes que tenemos confirman programas gubernamentales que suenan a ciencia ficción. Por ejemplo, la Operación Paperclip. Sí, este es un caso de libro. Documentos desclasificados de la propia CIA lo confirman sin lugar a dudas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reclutó en secreto a más de 1.600 científicos alemanes, muchos de ellos miembros del partido nazi. Incluyendo a Werner von Braun. El más famoso, el cerebro detrás de los cohetes B-2 que bombardearon Londres y que luego se convirtió en el arquitecto del programa Apolo que nos llevó a la Luna. Es increíble, la misma persona que creó un arma de terror para los nazis fue quien diseñó el cohete que es un símbolo del logro humano. Una dualidad muy fuerte. Pero no fue el único programa oscuro, ¿verdad? El mapa señala el proyecto MK Ultra. Y ese es quizá aún más perturbador. MK Ultra fue un programa real de la CIA, también documentado. Su objetivo era investigar el control mental. Control mental. Suena a experimentaron con todo. Hipnosis, privación sensorial, abuso psicológico y sobre todo drogas como el LSD. Y lo más grave es que muchas veces lo hicieron con ciudadanos que no sabían que eran parte de un experimento. El caso de Frank Olson que mencionan las fuentes es terrible. Trágico, un científico del ejército al que le dieron LSD sin su consentimiento y que murió una semana después al caer de la ventana de un hotel. Un caso validado que muestra hasta dónde llegaron. Entonces, pensemos en esto. Si la gente se entera de que su propio gobierno reclutó a científicos nazis y experimentó con control mental en secreto... ¿Qué más podría estar ocultando? Exactamente. Ahí está la conexión. Con un historial así de secretos reales y oscuros, no es un salto tan grande para la imaginación pública creer que también podrían estar ocultando extraterrestres. Es el paso lógico. Y esto nos lleva directamente a Roswell y al Área 51. El terreno perfecto para que el mito florezca. Y el secreto gubernamental fue la mejor semilla. En Roswell, en 1947, ocurrió algo clave. El ejército primero emitió un comunicado diciendo que habían recuperado un platillo volador. Lo admitieron. Por unas horas. Luego se retractaron y dijeron que era solo un globo meteorológico.
Esa contradicción inicial fue la chispa que encendió la leyenda. Pero las fuentes, como el Smithsonian Magazine, explican qué era en realidad ese globo. Correcto. No era un globo meteorológico común. Era parte del proyecto Mogul, un programa de alto secreto que usaba globos de gran altitud para intentar detectar pruebas nucleares soviéticas. Era tecnología de espionaje. Exacto. Y para mantener el secreto, prefirieron dar una explicación un poco torpe. Y esa torpeza alimentó 50 años de teoría sobre un encubrimiento alienígena. Claro, y el Área 51 es el epicentro de todo esto. ¿Qué era lo que realmente probaban ahí? ¿Qué hizo que todo el mundo pensara en naves espaciales? Probaban tecnología que, para la época, bien podría haber sido de otro mundo. El gobierno no reconoció la existencia del Área 51 hasta 2013. Recién en 2013. Allí se desarrollaron y probaron los aviones espías más avanzados del siglo XX, el U-2, el rapidísimo A-12 y sobre todo, el avión furtivo F-117 Nighthawk. O sea, un ciudadano común en Nevada, en los años 70, mira al cielo y ve un objeto negro, triangular, silencioso, volando a velocidades increíbles. ¿Qué iba a pensar? Es totalmente lógico que pensara que estaba viendo un ovni. El secreto militar fue el mejor combustible para la leyenda. Precisamente, no necesitaban ocultar extraterrestres, ocultaban tecnología de seguridad nacional que era igual de sensible. El mapa está lleno de estas correcciones. Hay tantos puntos. Por ejemplo, se mencionan lugares míticos, como la Atlántida. Ah, la Atlántida. Siempre me pregunté qué tan en serio se toma esto en los círculos académicos. Es una idea que captura la imaginación, pero las fuentes son muy claras. National Geographic nos recuerda que la única fuente original sobre la Atlántida son 2 diálogos de Platón. Solo Platón. Solo él. La describe como una potencia naval que intenta conquistar Atenas y que es castigada por los dioses. O sea que no es un registro histórico, sino una historia con moraleja. Exacto. La mayoría de historiadores y arqueólogos la consideran una alegoría, una fábula de Platón para hablar sobre la arrogancia y el poder. Una herramienta filosófica. Eso es, no hay ninguna evidencia geológica o arqueológica que respalde la existencia de un continente así. La gente ha tomado esa alegoría como si fuera un mapa del tesoro. Entendido. Ahora, otro concepto del mapa que suena a pura ciencia ficción. La idea de que vivimos en un universo holográfico. Es como en la película de Matrix. No exactamente, y esta es una distinción crucial que hace una de las fuentes. El principio holográfico es una teoría muy seria en física teórica, propuesta por gigantes como Ten Hooft y Susskind. Ok, ¿esto es física de verdad? Sí, y es muy complejo. A grandes rasgos, postula que toda la información contenida en un volumen de espacio, como nuestro universo 3D, podría estar codificada en una superficie que lo rodea, como un holograma 2D. A ver si entiendo bien. No es que seamos personajes en un videojuego, sino que la naturaleza de la realidad y la información podría ser fundamentalmente diferente a cómo la percibimos. Precisamente, es una idea profunda sobre la entropía de los agujeros negros y la teoría de cuerdas. Pero la palabra holográfico es muy evocadora y se presta a la mala interpretación. Y se simplifica como vivimos en una simulación. Exacto. De nuevo, un núcleo de verdad, una teoría científica real y compleja, se transforma en una idea mucho más simple y fantástica. Tiene sentido. Y para terminar, el mapa toca 2 temas muy actuales y que han generado muchísima controversia. El gran reinicio y la tecnología 5G. Sí, y ambos son ejemplos perfectos de cómo las ideas se reinterpretan en tiempo real. El gran reinicio o Great Reset tiene un origen muy concreto. Fue del Foro Económico Mundial, ¿cierto? Correcto, en junio de 2020. La propuesta era aprovechar la pandemia para reiniciar la economía global, enfocándola en ser más sostenible. Era un manifiesto de intenciones. Pero el nombre sonaba muy ominoso. Exacto. El término fue rápidamente cooptado por narrativas de conspiración que lo describen como un plan secreto para abolir la propiedad privada e imponer un gobierno mundial. Se tomó el nombre y se le atribuyó una agenda secreta. Y con el 5G pasó algo similar, una nueva tecnología que genera miedo. Es un patrón clásico, el miedo a lo invisible. A las ondas de radio en este caso. Sí, y la Organización Mundial de la Salud es categórica al respecto.
Tras décadas de investigación, no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente de efectos adversos para la salud, siempre que la exposición se mantenga dentro de los límites internacionales. Entonces, después de recorrer este mapa tan complejo, ¿qué nos queda? Usando la ciencia y la historia como brújula, hemos visto este patrón una y otra vez. El patrón es que la verdad puede ser la mejor materia prima para la ficción. Un evento real como la tormenta Carrington, un programa secreto como MK Ultra, una teoría física compleja como el principio holográfico. O una propuesta económica con un nombre poco afortunado como el Gran Reinicio. Todos sirven como semillas. Son el ancla de realidad que hace que la narrativa más grande se sienta plausible. Parece que el hilo conductor es el espacio vacío que queda entre lo que es público y lo que es secreto, o lo que es demasiado complejo para entenderlo fácilmente. Esos vacíos de conocimiento, ¿sí? El secreto de Estado, la ciencia de frontera, los traumas históricos. Y la naturaleza humana detesta el vacío. La especulación y las teorías conspirativas se apresuran a llenarlo, ofreciendo explicaciones más simples, más dramáticas. Y emocionalmente más satisfactorias que la complicada realidad. Totalmente. La habilidad clave entonces es aprender a sentirnos cómodos con esos vacíos y a diferenciar entre un riesgo validado, como el clima espacial, y una narrativa sin fundamento, como el cinturón de fotones. Esto nos deja con una última idea para reflexionar. Las fuentes demuestran cómo un núcleo de verdad, una base militar secreta, una sociedad histórica real, puede ser el cimiento sobre el que se construye una mitología entera. Cierto. Quizás el mayor desafío de nuestra era no es la falta de información, sino desarrollar el criterio para evaluarla. Y me pregunto, ¿qué sucede en la mente colectiva cuando la línea que separa un secreto de Estado confirmado de una teoría sin base se vuelve cada vez más y más difusa?